Una caída del consumo. Cayó la inflación, es verdad, pero hay una caída del consumo. Hay menos solicitud de crédito, aumento en la morosidad y crecen los endeudamientos. Y vamos punto por punto, si les parece, y lo debatimos nosotros. La caída del consumo es básicamente, me hizo un paper un amigo economista, muy simple para que lo podamos entender todos, es especialmente la caída en bienes que no son durables. La gente no compra cosas para comer. ¿Qué es un bien que no es durable? Un bien que te lo vas a comer o te lo vas a gastar rápido. Un bien durable es un departamento, un auto, algo que dura un poco más. Hay una caída del consumo de bienes no durables y un aumento del consumo de bienes durables. Es decir, que hay un sector de la sociedad que está pudiendo comprar bienes durables, departamentos, autos, etcétera, y no está pudiendo otro sector comprar las cosas que necesita para todos los días. Caída del consumo, ¿sí? El segundo punto, que me parece que es interesante, es que hay menor solicitud de créditos. A pesar de que es mayor el endeudamiento, hay menor solicitud de créditos, y esto es porque las tasas, me dicen, están altas. Es decir, muy altas, Guille. Ahí está, contame. Muy altas. Contame que me interesa. Sí, muy altas. El otro día estaba viendo que las tasas en algunos casos llegan al 70%. Vos decís, ¿cómo 70%? Si la inflación proyectada, bueno, es del 1,5% mensual. 2%, y el gobierno dice que menos va a ser en el futuro. Esto me interesa, porque vos tenés un dólar que está planchado, que incluso tendió a bajar esta semana, tenés los precios mayoristas que están en deflación, pero las tasas de interés para la gente un tanto altas. Pero por eso se venden, por ejemplo, autos, porque en autos sí la tasa es cero en muchos casos. En algunos casos sí. Claro, entonces, cuando vos tenés tasa cero, con inflación, aunque sea hoy del 1,5%, 2%, o va a ser el 1%, ganás. Pero si vas a pedir plata al banco, las tasas siguen siendo altísimas. O sea, los bancos todavía o no confían en el gobierno o van a tener que en algún momento ponerse en línea con el discurso y con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Digo esto porque por ahí ustedes se van a sentir más reflejados con esta información que con la que les dábamos antes, que no deja de ser importante porque el destino de la Argentina claramente está en manos de aquellos que hacen política, pero también vos tenés que afrontar todos los días los problemas cotidianos y por ahí, insisto, te vas a sentir más reflejado en estos datos de la realidad. Hay un aumento de la morosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un incremento en la hora de pagar. Claro. Es decir, si antes eras puntual, si pagabas del 1 al 5, por ahí tenés otras necesidades que te obligan a quedarte con un poco más de plata y dejás el gancho, como se dice en el barrio, ¿no? Empezás o dejás de lado los rubros más lejanos respecto a los rubros más cercanos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés un auto, muy probablemente dejes de pagar la patente. Sí. Por ejemplo. O las expensas, por ejemplo. Por ejemplo. Es que las expensas sí las tenés que pagar porque te la van a exigir cara a cara. Pero sí, la pero podés pedalear. Podés pedalear un poquito. Podés dejar una adentro siempre. La patente del auto va a ser lo último que vas a reacomodar. Y por la ejemplo. vas a dejar de pagar. Y cuando vas a vender el auto recién las pones al día y listo. Después verás. Fíjate que tanto en tarjetas de crédito, dice la información, como en créditos personales y cheques rechazados, lo que indica un deterioro en la capacidad de pago de las familias y de las empresas, sobre todo en los cheques rechazados. Y esto también es un dato de la realidad. Cualquiera que tiene una pequeña y mediana empresa o un negocio sabe que está vendiendo menos, sabe también que esa rueda virtuosa del consumo lo afecta de manera directa. Y me parece que son datos que hay que ir relevando, contándolo tal cual está expuesto, porque son datos de la realidad. Por un lado decimos, sí, bajó la inflación, es cierto que bajó la inflación, pero esto también está pasando. Y se le da valor a eso. Y hay un fenómeno que me parece que también está bueno señalar, por ejemplo, puntual, respecto de que une dos títulos, ¿no? La caída del consumo, que es el título general, y cómo se crece en el endeudamiento. ¿Cuánto la gente está usando la tarjeta de crédito, por ejemplo, para pagar lo más básico que es el supermercado? Y no solamente en una sola cuota. Los bienes no durables. Exacto, los no durables, los que te vas a consumir en el momento y que, o en breve lapso, y que además no solamente a veces se están pagando en una cuota, sino financiando. Claro, porque digo, eso, claro, el financiamiento es otra cosa, pero digo, no está mal igual si vos no pagás interés, pagar el supermercado con tarjeta.
Sí, a ver, vamos a suponer que significa el 10% de tu ingreso los gastos en el supermercado. Y si vos tenés inflación, en este país históricamente tuviste inflación, está bien pagar con tarjeta de crédito. Porque estás, digamos, el tema es que después puedas pagar la tarjeta de crédito no cuando tengas te que llega. entrar a refinanciar y pagando el mínimo, que ahí sí realmente también está esta cuestión de lo caro que está pagar el crédito. Lo que subieron son los gastos fijos mucho. Claro, Sí. porque Y ahí estamos hablando de una problemática de clase media, tarjeta de crédito. Sí, vamos total. a los sectores populares Por que supuesto. tienen billete o a lo sumo una tarjeta alimentar, ahí la cuestión ya cambia de signo, porque se va a lo específicamente necesario para la subsistencia. Billete y aún hay así, poco, ¿eh? Y billete hay poco. Billete hay poco. Y aún en esos sectores está bajando el consumo, o por lo menos baja la calidad del consumo. Entonces, más harinas, menos proteína. Reitero esto, el incremento de la morosidad, tanto en tarjetas de crédito como en préstamos personales, es decir, en su momento te endeudaste con un crédito personal y venís retrasado en los pagos, y cheques rechazados, que eso tiene que ver más con las pequeñas y medianas empresas, es decir, que empieza a haber algún deterioro en el cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos. Y esto está atado al mismo tiempo a un endeudamiento creciente, que si bien la inflación ha disminuido, como decíamos recién, el poder adquisitivo no se recuperó, lo que ha llevado a muchas personas a recurrir al crédito para cubrir sus gastos básicos, generando un círculo vicioso de endeudamiento e imposibilidad de pago, que está atado con el punto anterior. Y es que ahí entra otra palabra, ¿no? Salario. ¿Cómo se recupera el salario? Porque desde la Casa Rosada el propio presidente ha dicho que en dólares los salarios se han recuperado. Lo que pasa es que en pesos eso no lo observamos en el día a día. Lo que pasa es que el plan, el plan a mediano plazo que habla de baja de impuestos, Sí. pero por ahora no se ven esa baja de impuestos. Entonces, Claro. y lo que sí se ve es que el salario no le gana a la inflación, no le empata y generalmente pierde. Crece el piso de los gastos fijos y a su vez el techo de las cosas que tenés que comprar se te viene más abajo. Entonces el margen es cada vez más pequeño. Pero son datos también de la realidad. Me parece interesante porque se habla mucho de macroeconomía e incluso se repite sistemáticamente el éxito macroeconómico, que no lo descarto. En muchos aspectos seguramente el mundo financiero está más ordenado, pero en el día a día están pasando estas cosas y tarde o temprano van a impactar en la política. Y me parece que es importante destacarlo porque sé que muchos de ustedes, al escuchar estos datos que parecen tan obvios, se ven reflejados. Salvo que se dé vuelta, ¿no? Parecen obvios porque les pasa, digo, a eso voy, ¿no? No, pero digo, salvo que se dé vuelta, lo que recién decíamos, ¿no? Salvo que los salarios empiecen a ganarle a la inflación, que entonces, si el mes que viene la inflación es 1,5 proyectado más o menos. Sí. Sí, bueno, se espera, pero eso es ojo que eso lo que estás diciendo es un cambio de modelo, porque esta inflación, esta inflación se da porque no hay consumo, justamente. Pero bueno, pero digo, si la idea es que dé vuelta la historia, ¿no? Digo, si entonces vos el mes que viene es 1,5 y los salarios te suben el 2 y el otro mes te suben el 2,5 y el otro... Bueno, si hay más trabajo, la salida está más Dari, cerca. no se están homologando Están pisados. paritarias más altas. Entonces, están pisados. Eso por un lado. Y por otro, te sumo que mucha gente no es asalariada en blanco. Es decir, hay mucha gente que, muchísima, ¿no? Históricamente, la mitad de la Históricamente, economía argentina es en negro. Sí, 40% por lo menos. Entonces, Sí. bueno, a eso hay que agregar qué está pasando con aquellos que tienen, digamos, ingresos no a través de salario. No, y además esta semana apareció un dato que encendió una alerta amarilla, 7,9% de desempleo. Por lo tanto, si justamente ese rubro que parecía por lo menos dejado de vista durante mucho tiempo comienza a crecer, estamos hablando de una situación, no digo de estancamiento o de recesión, pero sí de, a ver, ¿por qué los salarios van a aumentar si tenemos más gente buscando trabajo? Te A medida paso- que crece el desempleo, Y los precios, difícilmente los los precios salarios bajan aumentan. en muchos ítems, porque, digo, esto también es cierto. Yo fui a una casa de deportes, por ejemplo, que tenía que comprar algunas cosas. Unos regalos. Y los precios bajaron. Sí. Claro, los precios bajaron porque no hay consumo. Y hay 2x1, y hay 30% de descuento. Y esa es una lógica del mercado. Esa es una lógica de mercado. Ahora, siguen siendo más caros los valores acá que en el exterior. Bueno, el gobierno ya lo había dicho, si no bajan los precios no van a vender. No Es- van a es vender. verdad. Y no van a vender. Es Van a una tener que realidad, bajar pero no más van a vender todavía. porque la gente no tiene plata. Paso en limpio el paper, porque lo charlamos.
Caída del consumo, que es la disminución del consumo especialmente en bienes durables, sugiere que las familias están recortando gastos no esenciales y priorizando la compra de bienes básicos. Menor solicitud de créditos, que es la menor demanda de créditos, que puede deberse a tasas de interés más altas y requisitos más estrictos por parte de las entidades financieras o una mayor cautela por parte de los consumidores. Aumento de la morosidad, que es el incremento de la morosidad, tanto en tarjetas de crédito como en préstamos personales y cheques rechazados, que indica un deterioro de la capacidad del pago de las familias y empresas. Y por último, endeudamiento creciente, que si bien la inflación ha disminuido, eso nadie lo niega, el poder adquisitivo se ha recuperado, lo que ha llevado a muchas personas a recurrir al crédito para cubrir sus gastos básicos, generando un círculo vicioso de endeudamiento e imposibilidad de pago. Insisto, muchos se deben sentir reflejados en esta información y en estos datos, pero se habla poco. O no se habla tanto, y con esto no quiero decir que hay que hablarlo, simplemente que por ahí se da por obvio y la gente siente que por ahí en la agenda de nosotros, de los medios, no están sus verdaderos problemas, que a veces tampoco están en la agenda de la política, que está la discusión por otro lado. Me parece interesante charlarlo, mira, 5 minutos en televisión, ¿no? Pero es que sí, realmente, o sea, tiene que ver con las decisiones que uno toma cotidianamente, ¿no? ¿Hasta cuándo podés extender, no sé, si podés sostener... Otra vez, ¿no? Pensándolo desde la clase media, alguna prepaga, si podés sostener la escuela privada en lugar de la escuela pública, en el caso de que decías eso, ¿no? La automotosierra, digamos. Claro, o sea, ¿hasta dónde lo podés bancar? Los famosos gastos fijos. Sí. Exactamente. ¿Por dónde vas? Buscando precios, recortando, qué hacemos, qué no hacemos. Bueno, ahí estamos. Esta es la Argentina hoy. Tratamos de dar el pantallazo más amplio que pudimos. Hablamos de la política de los políticos, hablamos de la política que podría venir eventualmente en el futuro, de lo que podría pasar en las elecciones, pero también queríamos cerrar el programa con este pequeño paper que habla de lo que te pasa todos los días. Insisto.